Hoy un mensaje que el Señor me regala. Y bueno, el mensaje habla de unos talentos que a veces estamos lentos, pero tiene talento. Y es que definitivamente en la vida nuestra, y sé que muchos se van a identificar con este mensaje, hay momentos en que uno definitivamente dice, hasta aquí llegué. Hay momentos en los que uno dice, yo sí podré soportar esto, es que yo no puedo con tanto. No sé si a usted le pasa, si a alguien le pasa, o si me pasa solo a mí. Bueno, pero si no, me va escribiendo allí. Y usted tiene tantas responsabilidades, tantas cargas, tantas luchas, ¿verdad? Que llega un momento en que a usted le dice, no, no te preocupes, es que Dios no pone prueba que no pueda soportar. Y tú dices, ¿qué tan cierto es eso? Porque realmente a veces yo siento que hay pruebas que siento que no soporto. Hay veces que siento que no puedo con tanto. La simple carga de la vida, muchos de nosotros a diario, sé que estás allí y quizás dices, ¿cómo hago para estar pendiente de mi parte productiva? ¿Cómo hago para trabajar? ¿Cómo hago para al mismo tiempo estar pendiente de mis hijos? ¿Cómo hago para llevar mi carga, no sé, familiar, sentimental? Ahora encima problemas de salud, ahora encima este problema con perencejito, con fulanito, con alguien. Y usted siente que como que hay algo que no puede. Usted dice, ¿será que yo puedo con tanto? Intentas comenzar a ir a la iglesia, empiezas a servirle a Dios, empiezas a asistir también y dices, a veces no puedo con los problemas de mi casa, mucho menos ahora puedo llegar a la iglesia a tener problemas de otro también. Y sentimos por un momento que la carga es tan pesada que esa palabra de que Dios no pone prueba, que no podamos soportarla, llegamos a dudar. No sé si solo a mí me pasa o a ustedes les ha pasado. Y salimos de una y entra otra, salimos de otra y decimos, Dios mío, yo sí he aguantado pruebas en esta vida. Yo no les miento. Yo termino cada mensaje, cada prédica y mi hija Sofía me dice, papi, tú sí has pasado cosas en esta vida, te ha tocado muy duro. Y, y yo jocosamente nos reímos y todo. Ella está pendiente inclusive cuando no termino un cuento, cuando termino el mensaje, papá, pero dame el final del cuento, ¿qué pasó al fin? Y ella cree que quizás cada vez que yo predico y cuento algo de mi vida, en su momento quizás pensaría, si será verdad tantas cosas. Y cada uno de nosotros tiene una historia. Estoy seguro que aquí hay muchos, no sé quién me acompaña, que pueden escribir un libro de su vida. Aquí hay otros que pueden escribir una enciclopedia entera. Aquí hay otros que tienen como 20 temporadas de Netflix por escribir con las cosas que le han pasado. Y aún así, estaba pensando en el libro, claro. Y cada uno de nosotros tenemos, wow, cuántas temporadas, cuántos capítulos, ¿verdad? Porque es tantas las cosas que vivimos, pero lo sorprendente es que finalmente, al fin de la historia, siempre terminamos de pie. Quizás no de la forma que queremos, quizás no de la forma que quisiéramos, pero terminamos de pie porque el Señor así lo permite, porque no sabemos cómo, pero finalmente salimos adelante. Yo creo, familia, que una parábola. Al Señor le gustaba mucho hablar con las historias, con las parábolas. Y hay una parábola que está aquí en su palabra, que está en Mateo capítulo 25. Leo para ustedes, no les puse la ficha, quiero que lo escuchen allí, que dice, porque el reino de los cielos, mira la parábola, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una historia bastante conocida. Yo me imagino que apenas usted la escuchó, dijo: ya yo sé eso de qué van a hablar. Ya yo sé por dónde va la historia. Es una historia, es una parábola, no es una historia de la vida real, es una parábola donde el Señor la utiliza para querer llevarle un mensaje en ese momento a la gente que le estaba hablando. Pero cada vez que se predica esta palabra tiene unos contextos diferentes, y hay unos puntos, hay unos tips que a mí me llaman la atención, que estoy seguro que usted lo va a transferir en este momento a su vida. Y le van a ayudar a ampliar un poquito el panorama, ¿verdad? Un poquito el panorama de eso que está ocurriendo, que sentimos que como que ya tenemos muchas cosas y como que ya eso de que Dios no pone prueba que no podamos soportar no va, ¿verdad? Y una de las cosas que me impacta cuando empieza la lectura es que cuando Él reparte los talentos, dice que le dio a cada uno según su capacidad. Y es lo primero que yo noto aquí. Dice que repartió según su capacidad. Pregunta: ¿en qué estaba midiendo en ese momento el Señor la capacidad para repartir esos talentos? ¿Cómo podría saber por qué a este le podría dar 1, por qué al otro 2 y por qué al otro 5? ¿Qué vio en ellos para que tuvieran esa capacidad? ¿Verdad? Entonces el Señor me hablaba algo, familia, que yo quiero que usted lo tenga allí en el corazón, y es que lo primero que nosotros tenemos que evaluar antes de sentir que no podemos con una carga que no podemos llevar es si realmente nosotros tenemos la capacidad para sobrellevar eso. Ojo al dato. No para sobrellevar la carga o el peso de esas responsabilidades, sino las responsabilidades en sí. No sé si usted me está entendiendo. A veces no es que nos cargue el tener, un ejemplo, una familia, sino los problemas que tenemos en la familia. A veces no nos carga un carro que tenemos, porque el carro es una bendición. Nos carga es que se la pasa varado todo el tiempo y no tenemos plata para arreglarlo. No sé si usted me está entendiendo. A veces amamos al hijo, a los hijos, son la bendición. Allá va la bendición. Y no es que nos carguen nuestros hijos, a veces nos cargan no tener el con qué darles lo que ellos necesitan o lo que le quisiéramos dar a ellos. No sé si alguien me está entendiendo. Lo que carga no es la bendición, lo que carga no es lo que Dios nos entrega, sino lo que conlleva el sostenerlo, el mantenerlo, el día a día. Eso es lo que va generando una carga. Entonces, cuando el Señor de primero habla de una capacidad, nosotros tenemos que evaluar de la capacidad que tenemos para recibir cierto tipo de bendiciones. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que usted pueda tener una conciencia, una visión más amplia de saber hasta dónde usted está preparado para recibir ciertas bendiciones que quizás usted lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios y que quizás Dios no se la ha dado. Entonces, ¿hasta qué punto tengo una capacidad en el momento para ya construir una familia? ¿Hasta qué punto tengo una capacidad para casarme? ¿Hasta qué punto tengo capacidad, un ejemplo, física para ejercer un deporte, para emprender una carrera? ¿Hasta qué punto tengo en mi vida la capacidad para recibir?
No fue menos, ojo al dato, no fue menos bendecido el que recibió un talento, el que recibió 2 o el que recibió 5. ¿Sabe cómo? ¿Por qué me llama la atención? Porque el que recibió 2 y el que recibió 2 y el que recibió 5 lo multiplicaron, pero el uno quedó con 10, el otro quedó con 4. Pero a los 2 les desató la misma bendición. Ve, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ves en el gozo de tu Señor. Le dio la misma bendición al de los 2 que al de los 5. O sea que la capacidad o la bendición no está definido quizás por la cantidad, sino por la capacidad de ser feliz y saber qué hacer con lo mucho o lo poco que tenemos. Vamos bien por allí, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente, y ojo con lo que está pasando aquí, hay mucha gente que todavía no ha tenido, y esto es tremendo, hay gente que no ha tenido la capacidad de ser agradecido y feliz con el talento que Dios le dio y está llorando porque tiene más. Y no ha tenido la capacidad de ser feliz y de multiplicar los que tiene, pero sufre porque no tiene los que el vecino tiene. Y se cansa y se levanta todos los días. Entonces, en vez de ser las redes sociales un instrumento para distraerse, para una pausa activa o un instrumento para escuchar palabra de Dios, se convierte las redes sociales en un instrumento del enemigo, en donde te la pasas viendo por qué Julanito viajó y yo no, porque Julanito compró casa y yo no, porque Julanito está en no sé qué parte y yo no, porque Julanito es feliz y yo no. Cuando en las redes sociales es lo más efímero que hay. Entonces, para bien o para mal. O si no tenemos allí Ojo Vallenato, Chimequillero, Accidente en Barranquilla y todas estas páginas, Dios mío, y usted ve los noticieros, entonces usted psicológicamente se empieza a acabar y dice, no, ya yo mañana ¿para qué salgo a trabajar? Con esa mano de chicharrones que hay en el mundo, el dólar a 5,000, todo está más caro, la comida está cara, mejor dicho, ganó Petro, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando no bajo el concepto del talento y la bendición que Dios nos dio, que no tiene que ver ni en el país en donde estés, ni cómo esté la situación, que solo depende de Dios. Y tú quieres poner la bendición y el talento que Dios te dio a despensas de las circunstancias, de los pensamientos, de tu familia, del qué dirán, del trabajo, de la situación económica y de cualquier otra cosa que no tiene que ver. Hay algo clave en la parábola de los talentos. ¿Quién fue el que dio el talento? El talento tiene muchas connotaciones. Los talentos son las bendiciones que Dios a ti te ha dado. Los talentos son las herramientas que Dios te ha dado a ti en esta vida. Algunos dicen, pero yo no tengo nada en mis manos. Y el Señor te dice, entonces tus manos no son una bendición. Esto es bonito, Señor, pon algo en mis manos, ponme una bendición en mis manos. Es que tú crees que tus manos no son una bendición. Necesitas tener algo encima de ellas. O sea, no hay una persona que me pueda decir, el Señor no ha puesto un talento, una herramienta, algo en mis manos o mis manos para yo ser bendecido, para yo multiplicar, para yo avanzar, para yo crecer, para yo seguir completamente feliz y tranquilo y agradecido hacia su propósito. Y aquí hay gente que lo está entendiendo. Aquí hay gente que lo está entendiendo. Esto es algo tremendo. Entonces, lo primero, dice que a cada uno conforme a su capacidad, Y dice, y luego se fue lejos, Hay gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo todavía lo estoy buscando y no lo encuentro. Pues yo no es que me la haya leído todas 10 veces, pero todavía no encuentro eso que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Pero sí creo que la fe sin obras es muerta. Entonces me impacta que dice que le da a cada uno conforme a su capacidad y se va lejos. Me lleva también esto al momento en el que los discípulos se montan en la barca y se van al fondo del mar. Y él se queda en el monte, no se queda con ellos. Hay gente que dice, el Señor
nunca te va a abandonar. Y yo creo que el Señor a veces sí nos deja un momento solos. Lo muestra la palabra. Pero ojo, que el Señor nos deje solos no quiere decir que su bendición deje de estar con nosotros. No sé si alguien me está entendiendo. Muchas veces Él calla. Muchas veces Él guarda silencio. Muchas veces Él nos deja para ver qué vamos a hacer con lo que Él nos entregó. Pero Él quizás en el momento de lejos nos está observando, no lo sentimos, no lo vemos. Pero su presencia, su favor, su misericordia, la gracia, la fe, el poder que tiene Él sigue estando sobre nosotros, a donde vayamos, a donde estemos. Sigue estando siempre allí. Pero hay un momento en el que Él dice, wow, yo le entregué a mi hijo una bendición. Yo quiero ver qué va a hacer con eso que le di. Yo quiero ver cuál va a ser su respuesta a lo que le estoy entregando. ¿Sabe qué me llama la atención en este capítulo de los talentos, familia? Me llama la atención que Él le entrega 5 talentos a alguien que los multiplica. Al que le entrega 1, no lo multiplica. ¿Por qué 5? ¿Por qué toma de ejemplo el de los 5? O sea, para que me entienda, ¿por qué la parábola no pudo ser que le entregó 5 talentos a uno y los 5 los enterró, pero al que le entregó 1 lo multiplicó por otro? No sé si me entienden lo que les quiero decir o el Espíritu Santo les está mostrando. El Señor precisamente puso el ejemplo en la parábola del que le entregó 5, que los multiplicó. Porque es que aquí hay mucha gente que le está sacando la excusa a Dios de que tengo tantas cosas en mi vida que no creo que pueda sacarlas adelante todas. Y hoy el Señor, hay alguien que le está diciendo, yo sé que sientes que tienes muchas responsabilidades, muchos talentos, pero yo no solo te di la capacidad para recibir esas bendiciones, yo no solo te di la capacidad para recibir esos talentos, yo te di la capacidad también para sostenerlos, para multiplicarlos, para hacerlos llevar a otro nivel. Los 5, yo te di la capacidad también para sostener los inconvenientes que lleve el multiplicarlos, porque los 5 tuvieron que haber hecho un trabajo en los 5 para que se multiplicaran. Te di una capacidad para recibirlos, también te di la capacidad para multiplicarlos. Yo no sé si alguien lo está recibiendo. El Señor nos dio esa capacidad. ¿Y por qué? El que tenía uno solo, era más fácil. Era más fácil. Era uno solo y decidió enterrarlo, cuidarlo. ¡Wow! ¿Qué área, qué circunstancia? No sé, el Espíritu Santo te tiene que mostrar, porque siento en mi espíritu que hay alguien que por temor a arriesgar, por temor a volverse a estrellar, por temor a volverse, no sé, hay algo que por temor, que bajo el temor quieres guardar y no quieres arriesgar, no quieres ponerlo a producir. Y el Señor no te llamó para que hicieras eso. El Señor no nos llamó a tomar decisiones por temor. El Señor nos llamó a tomar decisiones creyendo a lo que Él nos dice, a su palabra. El Señor nos llamó para alcanzar promesas. Y tienes la capacidad de poder llegar. Dios no te lanzó a un desierto sabiendo que tú no tenías la capacidad de llegar a una tierra prometida. El nivel en el que tú tienes, que el Señor me entregó una familia, y hay muchos que nos limitamos. Es que el Señor me entregó un esposo, es que el Señor me entregó una esposa, es que el Señor me entregó unos hijos. Ajá, eso es lo que te entregó, pero ¿y tú qué le vas a devolver? Es que el Señor me entregó un ministerio, eso te lo entregó el Señor, ¿y tú qué le vas a devolver al Señor? No sé si alguien me está entendiendo lo que está pasando aquí. Es que el Señor me entregó un trabajo, ¿y tú qué le estás devolviendo al Señor de ese trabajo?
Es que el Señor me entregó, me devolvió mi salud, que estaba enfermo. ¿Y tú qué le vas a devolver con esa salud al Señor? Yo no sé si usted me está entendiendo. Es que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que hacemos tiene que tener un propósito para el reino. Todo lo que el Señor siembra en esta tierra es para que Él recoja ya en el cielo. Entonces me pregunto, ¿qué es eso que el Señor, qué es lo que el Señor te está entregando y qué es lo que tú le estás devolviendo? ¿O lo estás guardando para ti? Porque es que corremos el peligro entonces de lo que le pasó al de un talento. Que aún lo que tenía le fue quitado. Pero pastor, ¿por qué? Se fue mi esposa, se fue mi esposo. O no ha llegado el esposo, no ha llegado la esposa. ¿Por qué fue quitado? ¿Por qué quiere ser quitado esa bendición que Dios te dio? ¿Será que no estás haciendo lo que es debido? ¿Será que no lo estás cuidando? ¿Será que no lo estás poniendo a producir? Y ojo, cuando habla de multiplicar, los talentos, no habla no quiero que te vayas específicamente al hecho de multiplicar. Es que Dios me dio una casa, entonces yo tengo que tener 4 casas porque esa es la parábola de los talentos. No, yo me voy a algo más profundo que esto y quiero que tú lo entiendas. Esa bendición que Dios te dio tiene que dar un fruto. ¿Cuál es el fruto que está dando? Como cuando Dios creó el cielo, cuando creó la tierra y dijo, y vio Dios que era bueno, y cada vez que lo creaba, veía que era bueno. ¿Será que Dios las cosas que te ha entregado en la vida, será que las cosas que te está entregando en estos tiempos, tu matrimonio, un hogar, una familia, salud, será que todo eso está dando frutos en el reino, frutos espirituales? ¿Será que el Señor puede decir, no me arrepiento de haberle dado unos hijos, un ejemplo, a Julanito y a Perencejito? ¿Por qué? Porque ahora el fruto de estos hijos, la multiplicación de esos talentos, es que Él está guiando a esos hijos por el camino correcto. Él les está enseñando a depender de Dios. Es necesario que entendamos cuál es ese fruto que le estamos dando. Porque ese fruto, escúcheme bien, Él va a volver, va a mirar ese fruto y se va a dar cuenta si te entrega más para que siga dando fruto o si lo que tienes te lo quita para que otro lo ponga a dar fruto. ¡Wow! Esto es fuerte. Esto es fuerte. Pero yo quiero que te canses de perder. Yo quiero que te canses de vivir en el temor. Como decía la canción, si su diestra te ha traído hasta aquí, tú no vuelves para atrás. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de que estés mirando qué es esta. Wow, gracias, Señor. Aquí hay alguien que está pensando y está con el temor de una pérdida. Yo no sé si es de su familia, yo no sé si es de su esposa, de su esposo, de un hijo, una pérdida, no sé, de salud. Yo no sé si es una pérdida económica, alguien va a perder una casa, un carro, no sé. Pero es que no es el tiempo de que mires lo que vas a perder. Es el tiempo de que pongas eso que aparentemente vas a perder a que dé un fruto para que el Señor te ayude a multiplicarlo, no a que se pierda. Pero a la final, lo que me asombra de esta parábola, de estos talentos, es que a la final técnicamente fue en manos de ellos el tener más o el que les fuera quitado lo que tenían. Y yo creo que hay alguien que aquí tiene que dejar de echarle la culpa a lo externo de lo que sabe que tienes que cambiar en lo interno. Echarle la culpa a los demás de lo que sabes que tú tienes culpa también en eso. Pero es que primero tiene que cambiar él, tiene que cambiar ella. Ok, pero en tu proceso con Dios necesitas cambiar tú. En tu proceso con Dios necesitas avanzar tú. En tu proceso con Dios necesitas, el que va a recibir la multiplicación de eso, eres tú. Entonces, ¿quién es el más interesado? Eres tú. No se me vaya a dormir, ¿eh? Entonces, yo creo que estamos en tiempos en donde Dios nos está llevando a un nuevo nivel. Si Dios trajo esta palabra hoy, escúchame bien, y yo no sé quién lo va a recibir ahí. Si Dios está trayendo esta palabra, es porque aquí hay personas que están
siendo promocionadas hoy por el Espíritu Santo para ir a un nuevo nivel de multiplicación. Yo no sé quién lo va a recibir, yo no sé quién lo va a creer, pero cuando el Señor me hablaba de los talentos, me dijo, mira, necesito que des esta palabra porque voy a empezar a soltar un poco de bendiciones, un poco de talentos, que yo necesito que ellos entiendan qué van a hacer con esos talentos. Yo voy a empezar a sorprender, wow. Aquí hay alguien que Dios le va a empezar a soltar, va a recibir una llamada, alguien va a recibir una promoción, alguien de donde menos piensa. Lo van a llamar y le van a decir, tengo algo que entregarte, tengo algo que es para ti, algo que pudo ser para muchos, pero que me dijeron que te lo entregara a ti. Y vas a recordar esta palabra y vas a entender que lo primero que tienes que buscar es que eso que vas a recibir honre a Dios, que eso que vas a recibir, yo no sé si se va a abrir una puerta, yo no sé si se va a abrir una ventana, yo no sé si es en el área económica, yo no sé si es no sé en qué área, yo no sé si el varón va a tocar la puerta, yo no sé si la sierva va a tocar la puerta, yo no sé qué es lo que va a ocurrir, pero algo va a ocurrir de parte de Dios esta semana para tu casa, para tu familia, para tu vida, para esa área de la vida que sientes que se está perdiendo. Va a venir un de repente de Dios y Dios quiere que estés preparado porque te dice, eso no es, wow, hay gente que va a recibir tanto, gracias Señor, que cree que eso es cosecha, pero eso no es cosecha, eso es semilla, porque eso solo será el inicio de lo que va a producir una verdadera, wow, se me enriza la piel. Hay algo que viene tan grande que tú dices, llegó mi cosecha, pero no será la cosecha, será la semilla de la verdadera cosecha que vas a tener en tu vida, en abundancia. Hay gente que lo está recibiendo. Es que ese es el problema, que a veces recibimos semilla y creemos que es cosecha y no la comemos. La enterramos. La enterramos. Pero cuando entiendes, porque es que la semilla no es porque sea pequeño, porque sea grande. El problema es que la abundancia, también viene abundancia de semilla. Hay gente que está, gracias Señor, hay gente que está recibiendo, que tiene procesos y está recibiendo cosas en este tiempo. Que sí, va a haber muchas bendiciones acá. Pero hay gente que está sembrando para que sus hijos recojan. Hay gente que está sembrando para que sus nietos recojan. Hay gente que está sembrando hasta para que sus bisnietos, porque la bendición de Dios es hasta la tercera y cuarta generación. Y usted convencido que está sembrando para esta generación, usted no sabe que lo que usted está haciendo, siempre que honre a Dios, eso va a trascender. Va a trascender. Yo estuviera brincando de una pata, saltando, yo no sé ni qué estuviera haciendo. Que a mí Dios me venga a decir, hijo mío, quiero prepararte, porque hay algo tan grande que vas a recibir, que no quiero que lo entierres, no quiero que lo pierdas. Ya basta de tanto temor, ya basta de estar pensando siempre en el mal. Mire, yo quiero ministrarle a usted paz. Yo siento que la gente pasó la pandemia. Y yo creo que en la pandemia fue donde mejor comí. Gracias a Dios, ni cuando tuve mi empresa en la cúspide, vivía tan tranquilo, tan feliz y atendía a mi empresa como lo hago ahora. O sea, yo quiero que hay alguien que tiene que entender en su área sentimental, hay alguien que tiene que entender en su área económica, no sé, en su área, no sé en qué área, pero tienes que entender que tu estabilidad, tu bendición, la bendición de parte de Dios en esa área no depende de lo exterior, no depende de las circunstancias, depende de Dios y tienes que aprender a ser más agradecido y tener más identidad con eso que depende de Dios. Y veo a la gente preguntándose con nervio, el dólar está arriba, todo está caro, la gasolina subió, usted habla con ellos y mejor dicho, pa. Y claro, del mal que temes ese te sobrevendrá. Y efectivo, empezamos a tener esos temores. Sacúdete. Hoy es el tiempo de sacudirte.
Tu ciudadanía es del cielo, no es de esta tierra. O sea, tú no dependes de la economía del mundo, tú dependes de la economía de Dios. Tú no dependes de las circunstancias del mundo, tú dependes de lo que Dios ha determinado para ti. Entonces, ¿para qué te congregas? ¿Para qué recibes una palabra si no recibes en tu espíritu, verdad? Esa herencia que tenemos de Él, el dueño del oro y de la plata. Él nos va a sostener y quizás a veces la realidad es una. Hoy no hay, claro que no hay, tienes razón que no hay, pero va a haber, porque el Señor pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, que es en Cristo Jesús. Entonces, visualice, aplique la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sacúdase, deje de estarle dando tanta relevancia al pecado, deje de darle relevancia a lo malo, dele relevancia a lo que da vida, a lo que lo motiva a seguir adelante, dele relevancia a la palabra de Dios que está implantada en tu corazón, a las promesas que el Señor ha hecho sobre ti, sobre tu familia. Porque el Señor se mueve a través de ella. El mundo se hizo por el poder de una palabra y tú por el poder de una palabra hoy te puedes levantar. Por el poder de una palabra hoy se puede ir la depresión. Por el poder de una palabra hoy puedes decidir que se vaya la ansiedad. Por el poder de una palabra hoy la escasez no te va a arruinar la vida. Por el poder de una palabra hoy un milagro se puede desatar. Pero tienes que creerlo, tienes que confesarlo. Aquí hay un milagro creativo para cada uno de ustedes. A mí me alegra, yo veo cada nombre y veo cada proceso y yo veo la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Yo veo la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Y ¿sabe algo? Y la voy a seguir viendo. Porque Dios es tan perfecto que hasta nuestros desaciertos, hasta nuestras equivocaciones, ya las tenía dentro de su inventario. Él sabía que ibas a dudar, Él sabía qué día te ibas a desanimar, pero también sabe cuál es el momento perfecto para que llegue tu lluvia temprana o la lluvia tardía que va a caer sobre tu vida.